Todos en nuestras empresas queremos siempre tener muy buenos clientes, pero además que estén muy bien fidelizados. Hoy hemos invitado a Luis Germán Velázquez, especialista en el tema de fidelización, en el tema comercial, sobre todo intangibles, con una experiencia de más de 20 años y también es el director general de este grupo, SGT, que viene trabajando muy fuerte este tema. Bienvenido, Luis Germán, a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, Luis Germán, vamos a empezar por hablar esos 5 aspectos claves que hay que tener en cuenta para que nuestros clientes sean muy fieles. Hay uno que usted me mencionaba, que es lo que tiene que ver con como la sistematización de la información que tengo sobre mi cliente, tenerla organizada, tenerla muy a la mano, por la modalidad, por ejemplo, de una ficha. Es correcto, Juan Carlos. Hay un tema que es fundamental a la hora de fidelizar a un cliente para poderlo conocer y tener a la mano la información necesaria para atender a este cliente. Eso es un elemento que comúnmente conocemos como la ficha de cliente. No necesariamente tiene que ser pues una ficha en papel llevada que se ponga amarilla con el tiempo, sino pues le damos esa connotación, pero lo más importante es tener un registro de cada cliente que yo visito o de cada cliente actual. Por ejemplo, cuando yo estoy en una cita comercial y cierro un negocio con el cliente, durante ese rompimiento del hielo, yo encuentro elementos muy importantes de mi cliente, de su grupo familiar, de sus gustos y preferencias, de su experiencia profesional, lo cual yo debo ir llevando un registro de ese cliente con un objetivo muy importante, que es que a través del tiempo, cuando voy consolidando esa relación comercial con el cliente y yo estoy haciendo un proceso de mantenimiento o fidelización de ese cliente, cuando yo lo llamo o cuando le escribo un correo electrónico, yo estoy teniendo información de mi cliente donde le puedo preguntar por sus hijos, le puedo preguntar por su esposa, no simplemente concentrarme en el vínculo comercial que tenemos, sino de tratar de pasar esa frontera de la amistad con el cliente y que el cliente sepa que no es uno más. Es tratar de hacerlo sentir único, porque hombre, si tengo una información que el cliente previamente ya me suministró y yo la tengo clasificada, esa ficha de cliente me facilita mucho esa comunicación con los clientes durante el proceso comercial con él. Es fortalecer muchísimo esos lazos de confianza con ese cliente, porque finalmente los negocios tienen que ver mucho con la confianza. Justamente es eso, tener confianza con el cliente, tener empatía con él y muy importante, tener la información. Hombre, por ejemplo, yo llamo a un cliente y me dice, hombre, no, muy preocupado porque mi mamá está enferma. Yo en mi ficha de cliente actualizo esa información, que hay un tema de salud en su familia, para cuando yo esté haciendo un mantenimiento posterior, yo tenga la delicadeza al consultar mi ficha de cliente, porque voy a llamarlo, decirle, hombre, ¿cómo siguió tu mamá? ¿Qué hay de esta situación? Porque los vendedores somos muy acelerados y estamos siempre a la carrera y no tomamos el tiempo de, hombre, dejar ese registro, consultar mi ficha, qué ha pasado con este cliente, cuál es mi estatus con él, para poder tener una comunicación mucho más fluida y, parafraseándote, Juan Carlos, de estrechar ese vínculo con el cliente y generar un ambiente de confianza. Hay algo que es muy importante acá en este tema de la fidelización y es lo que tiene que ver como con la priorización y la misma clasificación de los clientes, porque si yo tengo claro cuáles son mis clientes más rentables o cuáles son los clientes que más me demandan un servicio, o sea, si yo tengo esas diferentes clasificaciones, obviamente voy a ser mucho más asertivo en esa interrelación. Justamente, Juan Carlos, es un punto supremamente importante el que acabas de mencionar, porque es que muchas compañías ya tienen establecido un CRM y tienen un proceso de información muy eficiente, pero si hablamos de emprendedores, del tema que mencionabas ahora, de gente que está haciendo su nueva empresa, de vendedores que apenas están arrancando, es muy importante yo tener mi propio CRM, es decir, yo tener mis clientes clasificados, como a mí más me convenga o como yo considere que es prioritario para mi cliente. Como lo mencionabas, cuál es el cliente más rentable, cuál es el cliente que demanda mayor servicio, cuál es el cliente con un potencial de recompra, pero que yo les tenga identificados. Entonces, es muy importante, como lo mencionas, esa segmentación y esa clasificación de esos clientes para dar un paso adicional que enseguida lo vamos a comentar, pero es fundamental que yo, al tener mis fichas de clientes o mi inventario de clientes, no los tenga todos en la misma bolsa, por decirlo de alguna manera, sino que los tenga clasificados. Claro, entonces primero, muy importante, tener una ficha del cliente con información clave que me permita mejorar esa interrelación y establecer lazos de confianza. Segunda parte es la que teníamos acá con la clasificación de esos mismos clientes. ¿Para qué? Pues obviamente para yo tener claridad y con base en esa claridad
pues mirar cómo manejo mi parte comercial. Obviamente, en algunos momentos, si quiero mejorar mis niveles de ventas, me voy a enfocar en mis clientes más rentables, por ejemplo, de acuerdo con el objetivo. Y hay una tercera que tiene que ver con las políticas claras de fidelización. Esa es muy importante que nos la explique Luis Germán. Exactamente, esa tercera política es dándole un hilo conductivo a la segunda, donde, hombre, cuando yo como asesor o como vendedor o como un comercial que estoy permanentemente en contacto con mis clientes, yo los tengo ya priorizados, como te digo, separando el tema de CRM que tiene la compañía. Yo debo tener mi propio CRM y es, hombre, si normalmente solamente hay 3 formas de fidelizar un cliente o de tener un contacto en mantenimiento con él, que es a través de un correo electrónico, a través de una llamada o a través de una visita. Claro. Entonces, si yo tengo mis clientes clasificados, hombre, yo tengo que hacer un plan de trabajo todos los meses, porque pues es importante mencionar, Juan, claro, que los vendedores, la meta no se cumple en los últimos 4 días, sino que se empieza a cumplir desde el principio, claro, el presupuesto comercial. Entonces, hombre, yo como vendedor debo tener clasificados a mis clientes y decir, bueno, mis clientes más importantes son el top 5 de mis clientes, porque claro, yo ya los clasifiqué. A esos 5 clientes, en los primeros 5 días, yo los tengo que visitar. Ir a llevarles una información adicional, ir a hacer una retroalimentación del producto, ir a mirar cómo mi producto o servicio está encajando con el cliente. Entonces es muy importante que yo tenga una política clara de fidelización, donde le estoy diciendo al cliente, a los 5 días, este cliente lo tengo que llamar. Claro, sí. Después, mis otros 10 clientes, no digamos menos importantes, pero en un ranking diferente, estos 10 clientes yo los tengo que llamar, porque tengo que fidelizar mis clientes. Claro. Entonces, esa política clara es decir, hombre, al segundo grupo de clientes, mínimo hoy voy a llamar a 10 de ellos, claro, o a 20, dependiendo del volumen de clientes que tenga, obviamente. Y el tercer punto de política clara de fidelización es tener una agenda para visitar mínimo a mis 2 o 3 clientes más importantes de mi cartera de clientes o mi inventario de clientes, como lo queramos llamar. Entonces, finalmente, tener esas políticas claras. ¿A qué cliente le envío un correo? ¿Cuándo se lo envío? Obviamente es muy importante hacer esta anotación, Juan Carlos, y es que no es mandar un correo por mandarlo. Es decir, hombre, si mi ficha de cliente me está diciendo que a este cliente le encanta el fútbol, por decir cualquier cosa, claro, es buscar temas relacionados o con mi producto o con la vida del cliente, pero que sea un correo que genere un impacto en el cliente, que genere llamar la atención, decir, ve, tan querido este personaje como me escribió. Y tener ya posteriormente la llamadita, hombre, eso también es vendedor. Y muy importante también, por ejemplo, en el caso de las pólizas de seguros, no aparecer solamente en la renovación. Hombre, qué tan rico que yo tenga un cliente que es una gran fuente de referidos o que es un cliente con una capacidad de recompra importante, no aparecer solamente cuando necesito yo al cliente, sino, hombre, de repente ir a tomarme un café con ese cliente a evaluar cómo está haciendo mi servicio. Entonces, muy importante, Juan, como lo decías, ese tercer punto de las políticas de fidelización, que las debo tener y las debo respetar. Hay un punto de las recomendaciones que usted nos trae, Luis Germán, que a mí me encanta y creo que hay que saberlo manejar muy bien, que es lo que tiene que ver, usted decía ahora, muy importante que yo vaya estrechando los lazos con ese cliente, que casi que se presente una relación de amistad, porque además uno hace los negocios con amigos, entonces es mucho más fácil hacer negocios cuando hay un nivel de cercanía. Pero cuidado, que ese nivel de cercanía y con ese nivel de confianza no vaya en contra de la relación comercial, porque hay quienes bajan la guardia. Exactamente, Juan Carlos. Nosotros en STG tenemos uno de los principios fundamentales de la fidelización, que justamente, abro comillas, es no bajar la guardia. Retomando lo que estás diciendo, los vendedores suelen caer en esa trampa de decir, hombre, este cliente ya es muy querido conmigo, o ya pues ya lo tengo amarrado, entre comillas, por mucho tiempo. Entonces empezamos a bajar la guardia, a deteriorar el servicio, a no tenerlo en el inventario de las prioridades para llamar a ese cliente, a darle prioridades a un cliente nuevo, que es un tema importantísimo, pues, es decir, fidelizar un cliente es tan importante como buscar clientes nuevos. Entonces empezamos a bajar la guardia porque ya es el primo, el amigo o el tío, o se volvió ya muy recurrente en negociar conmigo, y empiezo a restarle importancia a la capacidad de maniobra que requiere fidelizar a ese cliente y hacerle un seguimiento comercial a ese cliente. Entonces, como le mencionas ahora, es no bajar la guardia con los clientes, siempre evitar cruzar esa línea tan delgadita que hay entre abusar de esa confianza del cliente y tener una confianza con él.
Hombre, que si el cliente demandó un servicio de mi parte, yo digo, este señor es muy formal, entonces simplemente no lo llamemos y lo dejo para después porque tengo otras cosas para hacer. Es no caer en esas trampas, Juan. Entonces, a eso invitamos nosotros con ese cuarto principio de fidelización, y es no bajemos la guardia con nuestros clientes, démosle siempre la importancia que se merecen. Y, hombre, como lo decías ahora, uno negocias con los amigos, no dejemos que esa amistad se deteriore por un vínculo comercial. Cuarto punto entonces, ojo, no bajar la guardia. Y hay un quinto punto que también me parece muy importante, que es el que tiene que ver con esa disponibilidad que hay que mostrar con el cliente, pero no solo en la fase de establecer la relación comercial, porque obviamente cuando usted está cotizando, está haciendo las primeras visitas, el cliente le marcó, ese posible cliente potencial le marca y usted inmediatamente le contesta. Y cualquier duda que él tenga, inmediatamente. Hay un correo electrónico con una duda, de inmediato. Pero ¿qué pasa? Que a veces ya cuando el negocio está firmado, ya cuando estamos en el proceso de atención, ya las llamadas no son tan efectivas, se van al buzón de mensajes, por ejemplo. Exactamente, Juan Carlos. Entonces hay un quinto principio muy importante en términos de fidelización, y es la disponibilidad del asesor. Hombre, si yo estoy en un mundo comercial, tengo que tener el tiempo para atender a mis clientes. Como tú lo mencionas, hombre, no es que voy a estar muy pendiente mientras cotizo, mientras llevo la información, mientras llevo mi producto, y ahí sí los vendedores nos volvemos muy incisivos en hacer 5 llamadas en el día. Ahí sí no les molesta estar sacando al cliente de su hábitat profesional para ir a hacerle una nueva oferta de servicios. Pero cuando ya el cliente lo tenemos, en otro sentido de la palabra, atrapado comercialmente, entonces no hay disponibilidad. Sobre todo en mi experiencia en el sector financiero y en 20 años de venta de intangibles, los asesores comerciales se van relajando con los clientes. Entonces el cliente empieza a llamar al cliente, no encuentra una interlocución, como tú lo mencionas, el correo electrónico lo revisan una vez por semana, o dicen este cliente, después le contesto, o las llamadas telefónicas, estoy en una cita, entonces la disculpa es que yo no contesto el teléfono mientras esté trabajando. Entonces, hombre, es muy importante hacer con el cliente desde el diligenciamiento de la ficha de clientes, cuando estoy cerrando el negocio, adquirir unos compromisos con el cliente. Hombre, si usted no tiene tiempo de estar atendiendo a su cliente, dígaselo. Dígale, mire, yo no tengo tiempo de estarlo llamando a usted semanalmente a que hablemos del producto, pero me comprometo con usted que cuando usted me llame, ahí voy a estar para usted. Entonces hablamos de una disponibilidad para el cliente, y es tener permanentemente esa disposición de atender a mi cliente, atenderlo con pasión, con gusto, para acabar de sellar ese pacto comercial y darle permanencia en el tiempo y en el largo plazo. Luis Germán, de verdad que muchísimas gracias por este tema tan interesante y que sabemos que lo vamos a aplicar muy cuidadosamente en el mundo de los negocios. Hombre, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos.